Les comento algo que se vive tras las rejas. Creo que lo más doloroso que siente uno es ser olvidado. Suma muchísimo el mostrar la realidad que viven actualmente más de 300 presos políticos. Cada uno de los casos, cada uno de los prisioneros vale la pena. Bienvenidos a Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos, el podcast donde compartimos las historias de quienes defienden derechos humanos en el mundo. Soy Mariana Romero y me acompaña Marco Antonio Ponce. Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores y la Justicia, emprendemos un viaje para visibilizar los desafíos, los triunfos y el espíritu inquebrantable de quienes luchan por la justicia, la igualdad y el respeto a la dignidad humana. En nuestro episodio de hoy, titulado Presos políticos en Venezuela, tenemos el honor de conversar con José Rafael Tarazona, integrante de la organización no gubernamental de derechos humanos Fundaredes. José Rafael es un reconocido defensor de la libertad y una voz fuerte y firme en la búsqueda de justicia y reconciliación. Marco, también es bueno compartir con nuestra audiencia que José Rafael, además de ser integrante de Fundaredes, igualmente ha sido víctima de la política de criminalización que existe en el país. Junto a su hermano Javier Tarazona y a Omar de Dios García, se enfrentan a un proceso de judicialización por promover derechos humanos. José, muchas gracias por unirte a nosotros en este episodio. Y quisiera que nos contaras un poco más sobre ti, José Rafael, qué te impulsa a seguir luchando por los derechos humanos y en particular a buscar la reconciliación. Muy buenas tardes, Mariana, Marco. Un placer estar en este podcast junto a un par de defensores de derechos humanos de alto calibre. Mira, para responder tu primera pregunta, ¿qué me motiva? Me motiva, eh, creo que el derecho humano más vital, que es la libertad. Esa libertad que lamentablemente, pues, el Estado venezolano nos la ha limitado y también nos la ha quitado, ¿ok? Eh, Día a día, pues, luchamos por eso, por la libertad, que a veces nos planteamos escenarios de encontrarla, eh, donde sumamos vamos a decirlo así, circunstancias de vida que nos tocan vivir. Por ejemplo, la reconciliación es una circunstancia que todo el venezolano necesita tenerla, necesita vivirla y necesita fomentarla. Eh, a veces luchamos entre nosotros mismos como seres humanos, como venezolanos que somos, por simples diferencias, diferencias que necesitamos entenderlas, que necesitamos eh, asociarlas a nuestro día a día y pues por supuesto nada fácil encontrar la reconciliación con tanto problema que vivimos aquí en Venezuela. Sí, eso es clave, la promoción de la reconciliación en Venezuela. Mariana, José Rafael, vamos a escuchar un audio con la declaración de Erika Guevara, integrante de la organización Amnistía Internacional, sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Entre las personas detenidas arbitrariamente se encuentran personas de los defensoras de los derechos humanos, como el preso de conciencia Javier Tarazona, líder de la organización Fundaredes, que a pesar de las múltiples denuncias y exigencias de la comunidad internacional, sigue tras las rejas simplemente por ejercer la defensa de derechos. Luego de escuchar este audio con las declaraciones de Erika Guevara de la organización Amnistía Internacional, nos preguntamos, José Rafael, si podrías contarle a nuestra audiencia sobre el caso de tu hermano Javier Tarazona, sobre este proceso que les ha tocado vivir por más de 2 años en el marco de una criminalización y judicialización del Estado. Buenas declaraciones en el informe de Amnistía, salió días anteriores. Mira, 789 días, más de 2 años. Lamentablemente no tenemos un debido proceso. Javier Tarazona ha sido criminalizado
como un delincuente y no lo es. Es un defensor de derechos humanos, un ser humano que ha dado su vida por muchos más venezolanos en los estados fronterizos, por investigar, por documentar, por denunciar múltiples violaciones de derechos humanos que han sufrido, mira, miles de venezolanos que han salido por la frontera venezolana o que en su defecto viven en los estados fronterizos. Al día de hoy, Javier Tarazona sigue aferrado a esa fe que él promueve, a esa educación que siempre ha entregado, a ese día a día que él como ser humano y como defensor de derechos humanos ha capitalizado. Mira, pedirle al Estado venezolano un debido proceso a veces se nos hace cuesta arriba porque lo vivimos en carne propia y lamentablemente no hemos recibido eh, no hemos recibido el visto bueno por parte de la justicia venezolana. Razón por la cual múltiples organizaciones nacionales e internacionales pues han levantado la voz y han declarado a Javier como un prisionero de conciencia, porque estamos claros que en un expediente de muchísimas hojas, muchísimas páginas, muchísimas carpetas, lamentablemente no existe ningún elemento de convicción para mantenerlo prisionero. Javier está consciente de que es un prisionero político. eh, Lamentablemente le tocó vivir a él como defensor de derechos humanos esta situación y seguimos con la esperanza intacta de que tarde o temprano Javier tenga que salir en libertad porque el Estado venezolano no tiene ningún elemento para mantenerlo prisionero. Y tomando en cuenta esto que has dicho, que por ejemplo las organizaciones internacionales han dicho que Javier Tarazona es un preso de conciencia, ¿tú consideras que las acciones y el acompañamiento internacional ha sido suficiente? Mira, Marco, desde el día 3 de nuestra detención, la anterior alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se pronunció de forma verbal y también en un informe que se presentó en esa oportunidad para el mes de julio del 2021, recién nosotros prisioneros. Esa fue una primera, vamos a decir así, razón, o mejor dicho, una primera alerta por parte de una organización internacional. La oficina de la alta comisionada presiona, eh, ha venido haciendo todo un trabajo eh, delicado porque inclusive su permanencia en territorio venezolano pues a veces es incierta, ¿no? Como lo dicen sus coordinadores aquí en Venezuela e inclusive su personal aquí en Venezuela. A veces ellos se limitan porque no tienen la posibilidad de actuar o de ir un poquito más allá, porque lamentablemente el Estado venezolano les ha cerrado las puertas a visitar esos centros de detenciones de tortura, entre otras cosas. Yo siento que sí ha sido efectivo en gran parte el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado, por ejemplo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, otros organismos de la ONU, pues han sido efectivos al pronunciarse por la liberación de Javier y de otros prisioneros políticos. Yo lo veo como positivo. Hay otros familiares, hay otros detenidos que lamentablemente pues no lo ven así porque piensan que va a venir alguna organización extranjera o algún gobierno extranjero a querer sacarlos de la noche a la mañana. Y yo siento que no ha sido así ni va a ser así. Es todo un trabajo de hormiguita, todo un trabajo que se tiene que ir sumando, evidentemente, organizaciones internacionales, cuerpos diplomáticos, y nosotros mismos los venezolanos quienes tenemos que de una u otra manera presionar al Estado venezolano para que de una u otra manera pues logremos la liberación de nuestros familiares que se encuentran lamentablemente detenidos. Gracias, José Rafael. Marco, yo quiero profundizar también un poquito más en esto que mencionaba José Rafael sobre ese trabajo de hormiguita y la respuesta conjunta. Y es que hemos visto que muchas organizaciones nacionales e internacionales
se han movilizado por su caso. Y queríamos preguntarte, José Rafael, ¿tú cómo ves el poder de la solidaridad? ¿Consideras que la forma en que la sociedad civil y particularmente las organizaciones de derechos humanos se están movilizando contribuye al alcance de justicia y de la reconciliación? Por supuesto que sí. Mira, les comento algo que se vive tras las rejas. Creo que lo más doloroso que siente uno es ser olvidado, ¿ok? Uno siente que lamentablemente, como no tiene comunicación con el mundo exterior, es bastante complicado esa comunicación. Uno siente adentro es que se olvida o lo olvidan a uno, desde los familiares hasta, bueno, pare de contar, amigos, entre otras cosas, entre otras personas, mejor dicho. La solidaridad de muchas organizaciones, la visibilización, el mostrar la realidad que viven actualmente más de 300 presos políticos es importante. Suma muchísimo que organizaciones que se encargan de documentar cada uno de los casos, cada uno de los prisioneros, vale la pena. Es por eso que, mira, desde el día uno que yo salí en libertad, yo no he parado, yo no me he silenciado, me han obligado a veces, pero de una u otra manera pues busco la estrategia de sumar, de ser solidario, porque evidentemente no todos los prisioneros políticos los conozco, pero sí conozco a muchos que pasaron a ser como mis hermanos de sangre, pero sí hermanos de prisión, y por ellos yo también levanto la voz. Entonces, yo trato de sumar a muchas otras organizaciones, trato de pedirle a muchas otras organizaciones, a la persona que vea que no tiene, no sé, al otro ciudadano de a pie, siempre trato de comunicarles de que existen prisioneros políticos y hoy todos disfrutamos de una libertad efímera, pero hay otras personas que no, que lamentablemente están tras unos barrotes de manera injusta. Sí, nosotros expresamos nuestra solidaridad con todas las personas que están privadas de libertad y también con sus familiares, que es otro de los temas que a veces no se destaca porque la familia es muy importante justamente para en la búsqueda de justicia. ¿No? Y tomándolo, tu palabra, como decías ahorita, es importante sumar esfuerzos, sumar organizaciones, y eso nos lleva a una dinámica donde miramos, bueno, ¿y cómo está la sociedad venezolana? Y si esa sociedad venezolana tiene la capacidad de sumarse. Entonces, y te preguntamos, hablando de este tema de justicia, de reconciliación, o sea, ¿cómo ves tú actualmente la situación del espacio cívico y democrático en Venezuela? Mira, Marco, yo lo veo muy limitado porque lamentablemente el ciudadano de a pie está sumergido en la necesidad, ¿ok? Creo que agachados, hay muchos venezolanos que están agachados, no levantan a veces a mirar al que tiene al lado y lamentablemente a veces se nos hace un poquito cuesta arriba eh, levantar al venezolano, animarlo, porque cada quien tiene un problema. Entonces yo veo el espacio cívico muy sumergido en la necesidad y que lamentablemente creo que más del 80% del venezolano está en esa situación. Entonces es bastante, vamos a decirlo, cuesta arriba o complicado buscar la forma de animar o buscar la forma de sacar a flote al venezolano de a pie que sigue en esa complicación. Gracias, José Rafael. Me quedo con dos cosas que nos comentabas. Lo primero, el seguir levantando a los venezolanos a pesar de lo cuesta arriba que pueda ser en un contexto como el que vivimos actualmente. Y me parece también muy valioso lo que nos decías antes de ser solidario, de no rendirte y de seguir alzando la voz, sumando distintos esfuerzos. Yo creo que, y coincido contigo, que esa debe ser la vía para generar los cambios que necesitamos como sociedad en Venezuela. No sé qué opinas tú, Marco. Sí, igual, creo que nosotros debemos seguir remando en conjunto para buscar la libertad de las personas que están privadas de su libertad y también la dignidad de las personas en Venezuela. Debemos recordar que los índices de pobreza y pobreza extrema son bastante altos en nuestro país.
que Venezuela está sumergida en una emergencia humanitaria compleja, de manera que la solidaridad, el fortalecernos, el acompañarnos es muy importante. Pues, el día de hoy damos las gracias a José Rafael Tarazona, activista y defensor de derechos humanos, por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, José Rafael, y espero podamos seguir trabajando juntos para esa reconciliación que necesitamos en Venezuela. No sé si quieres decirnos algunas palabras de despedida y cómo quienes nos escuchan pueden comunicarse contigo, tus redes sociales o vías de contacto. Mira, amén primero que nada a las palabras. Seguimos sumando esfuerzos. Eh, Todo lo que esté a nuestro alcance, no vamos a parar de hacerlo, no vamos a parar de difundir, de pedir no solamente la libertad, sino la justicia, reconciliarnos, porque definitivamente es lo único que nos va a dar la posibilidad de seguir siendo los venezolanos que somos, venezolanos aguerridos y luchadores. Mis redes sociales, pues bueno, J. Rafael Tarazona en X, en Instagram, aunque el Instagram es muy personal, sin embargo, trato de mostrar lo bonito dentro de todo lo feo que vivimos, pero aquí vamos, siempre con pie de lucha y bueno, buscando nuestros objetivos que con el favor de Dios sé que los vamos a lograr. Muchísimas gracias y Gra- bueno, miles de bendiciones para gracias, ustedes. gracias, José Rafael, y ese bonito mensaje esperanzador, toda nuestra solidaridad contigo, tu familia, Javier y Omar. Al concluir el episodio de hoy, extendemos un llamado a la acción a nuestros oyentes. Es hora de estar junto a quienes defienden, exigen y promueven los derechos humanos. Les invitamos a compartir este episodio utilizando las etiquetas hashtag Voices for Rights o hashtag Voces por los Derechos y únanse a nosotros por un futuro más brillante y justo. Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y el Centro para los Defensores de la Justicia, le damos las gracias por seguirnos en este episodio de Voices for Rights, Voces por los Derechos Humanos. También nos pueden seguir por nuestras redes sociales, @OS Social y @DefensoresDDH_. Recuerden, cada voz importa y juntos podemos hacer la diferencia. Manténganse atentos para más historias inspiradoras y únanse a la lucha por los derechos humanos en el mundo. Gracias.